Bienvenidos a Acho, ¿qué dices? Hay nombres que son casi una promesa. Si digo Palacete Versalles, la mente vuela sola. Totalmente. Te imaginas jardines impecables, lujo, el eco de fiestas de otra época. Es una imagen muy potente. Sí, sí. Pero claro, las fuentes que tenemos hoy sobre la mesa nos obligan a contrastar esa imagen con la realidad de finales de 2025. Que es muy distinta. Es un esqueleto arquitectónico majestuoso, sí, pero una ruina que se aferra a la vida en medio del campo de Cartagena. Y esa es la tensión que define todo nuestro análisis de hoy. Porque la historia de la Villa Calamari, que es su nombre original, no es solo la crónica del derrumbe de un edificio. Es mucho más. Un microcosmos de la historia de Cartagena. En sus muros, en sus jardines ahora salvajes, se puede leer el auge de una burguesía minera que soñaba con Europa, el genio de arquitectos como Víctor Beltrí, y de forma trágica se lee también el fracaso colectivo ante el abandono del patrimonio. Totalmente. O sea que nuestro objetivo hoy es precisamente ese, desgranar esa trayectoria, seguir el rastro que dejan los documentos. Exacto. Desde un origen que, y esto me sorprendió mucho al leerlo, no es arquitectónico, sino botánico, a finales del siglo XIX. Que es una de las claves. Luego su construcción en 1900, su apogeo y finalmente su caída en una espiral de abandono que nos lleva hasta la situación crítica de hoy. Es como usar un edificio para tomarle el pulso a la memoria de una ciudad. Que han ido jalonando su vida, su agonía y los intentos desesperados por salvarla. Es, la biografía completa de un bien de interés cultural que está en la UCI. Pues vamos a sumergirnos en esa biografía. Lo primero que llama la atención, y creo que es por donde debemos empezar, es la ubicación. ¿Por qué alguien construiría algo tan ambicioso en la Diputación de San Félix? O sea, fuera del núcleo urbano de la época. A ver, para entenderlo hay que viajar a la Cartagena de finales del XIX. La ciudad había quedado, devastada tras la Revolución Cantonal. Cierto. El casco urbano era un lugar insalubre, congestionado, y la nueva élite económica, la llamada burguesía del plomo... Del plomo por la minería, claro. Eso es. Amasó fortunas inimaginables con la minería de la sierra y buscaba espacios para construir sus residencias de recreo lejos de la ciudad, un poco al estilo de las villas de la nobleza europea. San Félix era el lugar perfecto, cercano pero apartado. Y es clave entender de dónde venía ese dinero. No era la riqueza tradicional de los terratenientes, era un capital industrial, casi salvaje, extraído de las entrañas de la tierra. Me imagino que eso creaba una mentalidad diferente, ¿no? Más abierta al mundo. Completamente. El dinero de la galena y la pirita no solo pagaba mármoles y los honorarios de los mejores arquitectos, traía consigo una mentalidad cosmopolita. Estos empresarios trataban con ingenieros y capitalistas británicos, franceses, belgas. ¿Viajaban? Viajaban, leían revistas internacionales. No querían la casa de pueblo tradicional. Querían un château francés, una villa italiana. Querían replicar en Cartagena los estilos que simbolizaban el progreso y la modernidad en Europa. Y aquí es donde las fuentes introducen a un personaje fascinante y algo enigmático. El primer propietario del terreno, un tal señor Heller. Sí. Al leer sobre él, lo que me voló la cabeza fue que su primer gran legado no fue un edificio. Parece que puso el escenario antes incluso de decidir qué obra se iba a representar en él. Es una observación perfecta. Heller, de origen probablemente británico o centroeuropeo, no construye una casa. Crea un espectacular jardín botánico de estilo inglés o victoriano. ¡Vaya! Importa especies exóticas de todo el mundo y diseña un paisaje. Y esto es fundamental porque establece lo que en arquitectura llamamos el genius loci, el espíritu del lugar. Antes de que hubiera una sola pared, ese terreno ya tenía una identidad muy potente. Claro, hoy pensamos en un jardín como un complemento a la casa, pero en esa época era algo más. Mucho más. En el siglo XIX, poseer un jardín botánico privado era una declaración de estatus, pero también de conocimiento y de poder científico, ¿sabes? Era tan prestigioso como tener una colección de arte. Demostraba que eras un hombre de mundo. Exacto, un hombre de ciencia. Y ese jardín, como bien decías, no fue un adorno. Condicionó por completo el diseño de la villa que se construiría años después.
La casa nacería para mirar al jardín, para dialogar con él. Y el hombre que le da forma a ese diálogo es Cipriano Calamari, un empresario minero de origen italiano que compra la finca a finales de siglo. Y en 1900, Calamari hace lo que haría cualquier prohombre de la época con ganas de dejar huella. Lo que había que hacer. Contrata al arquitecto del momento, a la estrella del rock del modernismo cartagenero, Víctor Beltrí. Y lo que Beltrí proyecta aquí es muy singular, incluso dentro de su prolífica carrera. No es el modernismo de curvas orgánicas y motivos florales que vemos, por ejemplo, en la Casa Cervantes de Cartagena. No, no lo es. Lo que diseña para Calamari es un edificio ecléctico, con una base muy clasicista. Hay ecos de un château francés en su volumen y de una villa renacentista italiana en su concepción. Y lo más importante, es un edificio exento. O sea que no tiene edificios pegados. Nada. Beltrí lo piensa como una escultura que debe poder admirarse desde los 360 grados, enmarcada por el jardín de Heller. En las fuentes se menciona la tipología de chalet cottage, que a primera vista suena un poco contradictorio. Un chalet evoca los Alpes, un cottage la campiña inglesa. ¿Cómo fusiona Beltrí esas dos ideas en un palacete del campo de Cartagena? Es una gran pregunta, porque captura la esencia del eclecticismo. Beltrí coge elementos de aquí y de allá y los reinterpreta. Del cottage inglés toma la idea de una villa integrada en la naturaleza, con terrazas y porches. Vale. Del chalet suizo, la volumetría escalonada y la importancia de los tejados, pero lo adapta todo al clima y al estatus del cliente. Por ejemplo, eleva toda la casa sobre un semisótano. Que es un truco genial. Sí, por un lado, combate la humedad brutal de la zona y por otro, le da al edificio una monumentalidad, una presencia imponente. Y ese juego de volúmenes que mencionas, la planta baja es más ancha y el piso de arriba como que se retrae, ¿no? Exacto, creando así unas terrazas enormes con balaustradas de piedra. La idea era clarísima. La vida social no debía limitarse al interior o al jardín a ras de suelo. Se podía salir a esas terrazas y contemplar tu propiedad, tu jardín, desde una posición elevada. Casi como si estuvieras en el palco de un teatro. Justo, cuyo escenario es la naturaleza. De toda la fachada, lo que parece más icónico es el pórtico de la entrada. Las fotos, incluso las de la ruina actual, son impresionantes. Es una lección de composición clásica. Beltrí crea una loggia, un espacio de transición entre el exterior y el interior, que está sostenida por robustas columnas toscanas de mármol macizo. Mármol macizo, nada menos. Y para evitar la monotonía, juega con el ritmo de los arcos, alternando arcos de medio punto con arcos rebajados. Es un detalle de una sofisticación increíble. Encima, además, había una galería acristalado de madera, que funcionaba como jardín de invierno, otro guiño a la arquitectura europea. Y todo pensado para una sociedad muy jerarquizada. Las fuentes describen una doble entrada, la principal, monumental, y otra lateral para el servicio. Es un reflejo perfecto de la época. La funcionalidad y la representación social iban de la mano, y en los materiales Beltrí demuestra ser un maestro. Combina la nobleza del mármol, que era carísimo, con la entonces vanguardista piedra artificial. Ah, usaba piedra artificial. Sí, y la dominaba a la perfección, para crear molduras, cornisas y detalles decorativos complejos con un coste menor, pero un resultado estético magnífico. Es desolador pensar en lo que se ha perdido del interior. Los documentos hablan de una gran escalera con una barandilla modernista de líneas latiguillo. Uf. Hay que imaginarse esas curvas sinuosas, orgánicas, como si un artista hubiera dibujado en el aire con un látigo. Un detalle de una elegancia increíble que hoy solo existe en fotografías. Y no solo eso, había una gran vidriera de colores en el techo sobre el hueco de la escalera que filtraría la luz del sol creando una atmósfera casi mágica en el interior. Y quizás lo más revelador, las paredes estaban decoradas con pinturas murales de pájaros y flores. Claro. El objetivo de Beltrí era disolver los límites entre el interior y el exterior. Quería que el jardín de Heller invadiera la casa, que la naturaleza se colara dentro. Era una concepción total del arte. La villa sobrevive a la guerra civil, cambia de manos, pasa por la familia Pérez Milla, pero su época dorada no había terminado. De hecho, tras la guerra, llega un nuevo propietario, otro gran nombre de la minería, Ángel Conesa Celdrán, que decide llevarla a otro nivel. Efectivamente, Conesa Celdrán es el artífice de la segunda edad de oro de la villa. Y no se limita a mantenerla, quiere dejar su propia impronta. Para ello, contrata en los años 50 al arquitecto Pedro Antonio San Martín Moro
para añadir un elemento que definirá para siempre la silueta del edificio. El templete. El templete o belvedere en la azotea. Un mirador, básicamente. Un mirador con una carga simbólica potentísima. Es una estructura de 8 columnas de inspiración jónica con un tejado a 4 aguas y se accede a él a través de una moderna escalera de caracol metálica. Su función era clara. Era el punto más alto, el lugar desde el que el propietario podía ejercer su dominio visual sobre todas sus tierras. Una atalaya de poder. La coronación definitiva del edificio. Y es en esta época cuando el nombre popular de Villa Versalles se consolida. De hecho, en las fuentes se habla de unas películas domésticas de los años 50. Cierro los ojos y me imagino esas imágenes en Super 8, con colores un poco saturados. Sí, sí. Fiestas en el jardín con la alta sociedad de la época, el sonido de las risas, los niños corriendo por un césped perfecto. Una especie de Gran Gatsby cartagenero, el sueño de Heller, Calamari y Beltrí llevado a su máximo esplendor social durante el franquismo. Y el contraste entre esas imágenes de vida que evocas y las fotos actuales de la ruina es sencillamente demoledor. Es el arco completo de la historia en 2 fotogramas. Pero bueno, todo este esplendor de posguerra tenía los días contados. Y el año que lo cambió todo, el que marca el inicio del fin en todos los informes, es 1997. Así es. Tras la muerte de Conesa Celdrán, sus herederos venden la finca a una promotora inmobiliaria. Y en ese preciso instante, el edificio sufre una devaluación fatal. Su valor ya no reside en su historia, en su arquitectura. Ya no importa nada de eso. Su único valor pasa a ser el del suelo urbanizable sobre el que se asienta. Y ahí empieza la tragedia. Y la crónica a partir de aquí es dolorosamente predecible. Primero, el expolio. Sistemático y brutal. Durante años se roba todo lo que tiene valor y se puede arrancar. Las barandillas de forja, las placas de mármol, las carpinterías, las tejas. Hay un lamento de los vecinos, citado en los informes, que es desolador. Lo han ido robando todo, dejaron solo el esqueleto. Y después del expolio llega el vandalismo. Incendios provocados que han destruido las vigas de madera que quedaban, ocupaciones ilegales que han llenado el interior de basura. Y el jardín, el origen de todo el sueño de Heller, se convierte en una selva impenetrable, un foco de suciedad y peligro para todo el barrio de San Félix. Pero, un momento, si en 2012 la declaran bien de interés cultural, la máxima protección legal que existe en España, ¿cómo es posible que el declive no solo continúe, sino que se acelere? Se supone que esa declaración obliga a la propiedad a conservarlo. Y aquí está la gran lección que extraemos de estas fuentes. La Villa Calamari no es una ruina por accidente. Es la prueba física de que nuestro sistema de protección del patrimonio, incluso con la máxima etiqueta, puede ser un tigre de papel frente a la especulación y la desidia. ¿Por qué falla el sistema? Bueno, vemos la trampa. La declaración BIC obliga al propietario a conservar. Si no lo hace, la administración puede imponer multas. Pero las fuentes sugieren un cálculo cínico por parte de la promotora. Resulta mucho más barato pagar una multa tras otra o enredarse en recursos legales que afrontar una restauración que cuesta millones. La ley existe, pero la herramienta no tiene fuerza. O no tiene la agilidad necesaria. El tiempo corre a favor de la ruina. Es una guerra de desgaste que el edificio está perdiendo. Y mientras tanto las asociaciones luchando. En 2014, Hispania Nostra la incluye en su lista roja. Hubo un breve espejismo en 2015, ¿verdad? Sí, tras unas obras de urgencia para evitar el colapso inminente, salió de la lista. Pero fue un parche. Las obras no tuvieron continuidad, el vandalismo se reanudó y en 2017 la villa volvió a la lista roja, donde sigue a día de hoy con una advertencia terrible: riesgo de colapso irreparable. ¿Y cuál es la situación hoy, a finales de 2025? Un bucle de inacción, por lo que veo. La Asociación de Vecinos de San Félix, grupos políticos, denuncian constantemente los butrones, los agujeros en el muro. Que permiten el acceso libre al recinto. La administración impone más multas, la propiedad las ignora o las recurre y el palacete se cae a trozos. Es el resumen perfecto. Un laberinto administrativo ilegal en el que la única víctima segura es el patrimonio. Si unimos todas las piezas, la Villa Calamari es un palimpsesto donde se puede leer toda la historia reciente de Cartagena. El auge minero, el esplendor modernista y ahora esta lucha agónica por la memoria frente al abandono.
El diagnóstico final es bastante claro y es extrapolable a muchos otros casos. El modelo de protección falla cuando choca con la falta de interés del propietario privado y con una administración que, por las razones que sea, se muestra lenta e ineficaz. La villa ha pasado de ser un símbolo de orgullo a ser, como lo definen los vecinos, un punto negro. Una herida abierta en el barrio. Exacto. La sensación que queda después de revisar toda la documentación es que la recuperación en manos privadas es una quimera. Los propios informes sugieren que el único destino viable para un edificio así es un uso público. Y eso nos deja con la gran pregunta que sigue en el aire, una reflexión que va más allá de este caso concreto. Si la propiedad privada ha demostrado ser, en este caso, la guardiana de la ruina, ¿no es la intervención pública la única vía para devolver a la ciudadanía no solo un edificio, sino el jardín botánico que fue su origen y su alma? Y sobre todo, ¿qué precio estamos dispuestos a pagar por la memoria colectiva antes de que, literalmente, se nos derrumbe encima?